eso, hasta ahí terminaríamos como con los NotiGeeks, ¿no? Las noticias así geeks de la semana, vamos a ver los chismecitos, todo eso. Obviamente, audiencia, amigos ahí en el chat, durante la semana vamos a seguir compartiendo pequeños clips, pequeños cortos, con más información, ¿sí? Notitas ahí también de tecnología y demás. Pero bueno, ahorita vamos a entrar en este programa en una segunda sección, ¿verdad, compañeras? Hablando de esto, esta sección nació a partir del podcast anterior, donde salió el tema de hablar de villanos, ¿ok? Así es. Y es muy interesante porque al final de cuentas siempre se habla, ¿no? De los héroes, de los protagonistas que son héroes, pero ¿y qué pasa con los villanos, sí? Entonces vamos a tratar también ese tema y relacionarlo un poco, ¿por qué no?, con los temas que acabamos de ver, ¿verdad? Exacto. Así es. Pues comencemos definiendo qué es para ustedes un villano. Sí, estaría muy padre que ustedes también ahí en el chat pudieran En los compartir. comentarios nos compartan y vamos, Sí. vamos conversando. ¿Qué es desde la narrativa? ¿Qué sería un villano, no? ¿Qué sería el arquetipo de un villano? Para ti, tío, ¿qué es un villano? Híjole, para mí el villano es psicológicamente hablando, creo que... ¡Ah! Ludy se nos fue. Oh, ¿cómo? ¿Por qué me fui? Ahí doy. No, ahí está. ¿Qué pasó? Yo, ¿dónde estoy? Como que se te falló así como que la red y te quedaste así. ¿Sí? Qué mal. Yo no vi nada. Se puso negro. No. Eso sí Dice es de terror. Mario, alguien que es malo. Alguien dice que es nada. malo, sí. Malo. Sí, o sea, puede ser, pero, o sea, es que ahí también viene dependiendo de la definición de cómo vamos a empezar a trabajar las narrativas, ¿no? Voy a tomar un ejemplo que a mí me fascina hablar de eso, que son particularmente los villanos de cómics y en específico los de la galería de Batman. Okay. Porque son los villanos más complejos psicológicamente hablando de todo o de cualquier universo de cómics. Y ya de ahí puedes derivarlo a cualquier otro tipo. O sea, los de la franquicia de Batman, dices, ¿no? Específicamente todos ellos. ¿Por qué? Porque no solo viene desde la construcción del hago cosas que son inherentemente malas, o que son negativas o que van en contra del status quo establecido de la sociedad, y entonces pues tengo que alinearme o rompo los esquemas y voy hacia ellos. Entonces, ellos son definitivamente personas que rompen todos esos esquemas y esto es como parte de la gran naturaleza de todos estos villanos, ¿no? El primero que aparece así como tal, un villano subsecuente, dejando de ser nada más los clásicos pandilleros o mafiosos y demás, fue justamente el Joker. Y la segunda que aparece también, que es ahorita ya incluso es antagonista, ella después se volvió antivillano de Batman, o sea, ya es esta Gatúbela, ¿no? Que también ha tenido muchísimos arcos de historia. Entonces, como dice Robert, el villano es la parte complementaria de un héroe, es como sin la luz no puede existir. Sin la oscuridad no puede existir la luz. Lo que dice Mina es una cosa que también es como maravillosa, todos tienen doctorado, la verdad. ¿Sí? La mayoría. Oh, es que es que hay una tendencia en muchas franquicias de cómics donde el villano tiende a ser una persona muy experta en un área específica, ¿no? Sumamente inteligentes. Y sumamente inteligente. Es como una tendencia, como el típico estereotipo, ¿no? Del villano. Obviamente, cada villano tiene su propia personalidad y características más específicas que lo hacen único,
pero como que el arquetipo es ese, ¿no? Una persona muy inteligente, experta en un área, vive algo y entonces se desarrolla a través de ciertas experiencias como un villano, ¿no? Pero esa, por ejemplo, es una Ujú. cosa muy interesante que pasa a partir como de los años 80 para acá. Porque antes la concepción era muy básica, así como lo plantea Robert, ¿no? O sea, bueno, malo, blanco, negro, luz, oscuridad, punto, ¿no? O sea, es malo por ser malo y es bueno por ser bueno, y ya. Pero poco a poco va cambiando, o sea, dentro del mismo reconocimiento de cómo va siendo el propio ser humano, los grises, los matices, la psique, hubo una ruptura, sobre todo con varios escritores, y uno en particular que usa una dupla maravillosa en una casi década completa, que fue Norm Brayfogle y Alan Grant, que crearon una enorme cantidad de villanos con una amplitud de opciones psicológicas que dices, no manches, esto sí se pusieron a buscar no solo los recovecos de la mente, sino cómo describirlo gráficamente y hacer que te impactaran. Entonces está, por ejemplo, uno de los que a mí más me ha fascinado de esa época, está Mr. Sass. Mr. Sass es un asesino en serie que su pasión es asesinar. Asesinar de ciertas maneras, pero asesinar. A veces parece sin sentido, pero para él tiene todo el sentido del mundo. Y cada asesinato que él hace se genera una cicatriz. Un poquito como Killmonger. Y entonces cada marquita es cada asesinato que la genera. Entonces, tú lo ves y es una persona, o sea, que no lo ves grotesco, no lo ves monstruoso, no lo ves imponente, ¿no? A diferencia de otros malos, como por ejemplo podríamos decir el pingüino, que digamos la fealdad que pone su propio cuerpo, ya, su corporalidad ya te refleja algo, ¿no? O del otro lado a personajes como Bane, que también así es monstruoso por sí mismo, o Mamba, cosas por el estilo. Pero es eso, ¿no? O sea, empiezan a jugar más con esta cuestión de la psique. Y por eso a mí, particularmente, toda esa galería de villanos se me hace sumamente interesante, ¿no? E incluso cómo van evolucionando poco a poco, ¿no? Porque a fin de cuentas es justamente reflejar esta parte que los hace malos. Pero cuando de pronto te pones a pensar en qué los hace malos, te terminas identificando. Ajá, de pronto hay cosas que dices, ¿qué demonio, no? O sea, esto suena demasiado racional, ¿no? O sea, una de las historias más representativas del Joker para eso es justamente, por ejemplo, cuando el Joker se vuelve cuerdo, obtiene una personalidad, se vuelve ya una persona de bien hacer, y Batman no lo permite. O sea, Batman es el que rompe para volver a regresar al Joker, a su status quo, y tener esta dupla nuevamente en su vida, ¿no? Entonces, ¿quién es el bueno y quién es el malo ahí en esa historia? Es que en ese momento creo que, así como lo estuvieron comentando en el chat, el villano se convierte en un antagonista, alguien que de alguna manera hace algo malo, ¿no? En cuanto a la moral, a lo mejor de la sociedad en la que está, ¿no? A lo que se espera que sea algo correcto, por así decirlo. Pero en estos ejemplos que nos estás comentando, podríamos decir que algunos de ellos son antivillanos, ¿no? Es decir, así como el antihéroe es ese
ese personaje que se convierte en un héroe sin querer serlo y sin representar los valores típicos del héroe magnánimo, ¿no? Que es el coraje, el valor, el honor, esa clase de valores. El antivillano sería ese villano que se termina convirtiendo en un villano por circunstancias fuera de sí, ¿no? Y que de alguna manera llega a un punto en su desarrollo donde quizás él considera que lo que está haciendo es correcto por alguna razón y por lo tanto él en su propia personalidad y en su propia concepción no es un villano, ¿no? Y podemos poner ejemplos de eso, o sea, podemos ver, por ejemplo, a Hannibal Lecter, ¿no? Al mismo Joker, sobre todo en la última película que salió de él, que para mí es una obra maestra de la cinematografía del mundo de los cómics, ¿no? Inspirado, pues, en el mundo de los cómics. Podemos poner en anime, ¿sí? Creo que por ahí lo habíamos comentado también anteriormente, Ludi, al personaje de Kira en Death Note. Ajá, de Death Note. Ajá, que de alguna manera se convierte en un antivillano porque él quería hacer algo correcto con la herramienta que había conseguido, ¿sí? Matar, o sea, deshacerse de todos aquellos que realmente hacían algo malo, ¿no? A la sociedad. Entonces, la pregunta aquí sería también, ¿hasta qué punto es, por ejemplo, para nosotros como espectadores, ¿sí? ¿Hasta qué punto sería insano identificarnos e idolatrar a algún villano, ¿no? De alguna película, alguna serie o algo, porque puede parecer una pregunta muy al aire, pero si nos basamos en la película del Joker, ¿sí? Que es justamente lo que pasó con sus seguidores, ¿no? Se identificaron con él y de alguna manera encontraron en él un ídolo y dentro de la narrativa de la película pasó lo que pasó. Pero aquí en nuestra realidad, ¿hasta qué punto es sano o insano, pues, identificarnos con un villano o amar a un villano? Y esto lo comento porque justamente hace unos días en Facebook alguien compartió un comentario de una chica, ¿sí? Por ahí, pues no es alguien así conocido ni nadie, pero alguien ahí en las redes compartió que se le hacían muy atractivos los villanos, específicamente aquellos que son villanos tipo slasher, ¿no? O sea, que encarnan la maldad absoluta, como Jason, ¿no? Por ejemplo, como el asesino de Halloween, ¿no? Como Freddy Krueger. Entonces, ¿hasta qué punto es sano o insano tener esa clase de idolatría? Eso yo creo que es algo, sería para reflexionar, ¿no? Me gustaría retomar ahorita un poquito los comentarios que esta Dani dice. Sí, yo también, justo. Que como Thanos era un visionario, que hasta en la serie de What If hace referencia de los comentarios de fans de que su idea no era tan mala. Pero aquí viene la cuestión, antihéroe no es. Es un antivillano. Los antihéroes son como Punisher, que tienen su propio código de conducta, que rompen reglas para poder generar la justicia que ellos creen. Incluso el mismo Batman. Hay una serie, ¿no? Perdón, la de The Voice. Ajá. A The Voice. Ellos, ¿no? También justo. Pero antes, hay algo muy importante que aquí nos decía Sigurd, dice, un villano es alguien que es opuesto a las normas sociales y que en su intención de ser disruptivos ante la cotidianidad, hacen actos irracionales, aunque su construcción casi siempre es más compleja, que es lo que nos estaba platicando también Pío. También por acá tenemos, Saiken dice, el Lecter también tiene doctorado, la educación te lleva al lado oscuro. La educación te hace pensar y pensar te hace estos cuestionamientos, ¿no? Como lo que bueno, ahorita que decía Marcy justo eso de cuando nos inclinamos, cuando nos resulta atractivo, cuando admiramos a un villano. Primero, o sea, cuando yo les preguntaba, ¿y qué es un villano, no? Es que puede ser un ser humano, un ente, un animal, algo tecnológico, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no?
algo que causa daño, ¿no? Que se vuelve peligroso. Y entonces tenemos una serie de personajes que muchas veces inicialmente estaban ligados al héroe, porque hay algo que se plantea como la historia del héroe, o el camino del héroe. El camino del héroe, así es. El camino del héroe, en el que pues él tiene que irse descubriendo y todo. Bueno, tiene este antagonista que es el villano, y el villano siempre representa justamente toda la parte que no posee moralmente el héroe. Es decir, puede tener la libertad de hacer lo que quiera, porque las consecuencias como las que tiene que tener el héroe, es decir, la responsabilidad que tiene el héroe yo creo que pesa mucho. Y a veces cuando nosotros nos identificamos con el héroe, empieza a haber una parte en donde ya se distancia porque nos parece inalcanzable, ¿no? Sus valores, todo lo que hace. Y a veces también es cuando nos parece mucho más atractivo o nos identificamos con el villano porque representa algunas cosas que nosotros tenemos, ¿no? Así es. Ese lado oscuro, digamos, a veces se ve representado ahí. Pero yo quiero hacer primero, aclarar que nos gusta, quiero suponer, en la ficción. Los villanos sentimos esa atracción en la ficción. Porque yo que conozca personas que ya admiren a personas como de la historia, ¿no? Personajes sobre todo, reales, ya sería un problema. Pero algo que nosotros descargamos en la ficción es eso en lo que no podemos convertirnos en la realidad, pues por no romper las leyes, por no sufrir las consecuencias, ¿no? Que conlleva tener ciertos actos. Y entonces los vemos depositados en un personaje que es un villano y decimos, bueno, a ver, ¿cómo sería, no? Y que se deje ir. Y apoyamos en cierta parte ciertas... pues cosas que hacen porque pues simplemente decimos, ay, mira, está justificado por eso. Tenemos en Breaking Bad uno de los personajes que más fue justificado, y me incluyo, Walter White. Yo no vi cuándo se convirtió en villano y yo me lo negaba al final, ¿no? Es decir, como, no, pero es que yo me lo hacía por su familia, ¿no? Incluso él lo reconoce. Aquí te voy a interrumpir porque creo que va de la mano con lo que comenta Daniela. Sí, dice que ella se refería a antihéroe al personaje de Kira. Y para mi opinión, Kira no es un antihéroe, es un antivillano, porque llega un momento donde él sí comienza con esta intención, ¿no? De hacer el bien, rompiendo las reglas, haciendo algo fuera de lo que sería moralmente correcto. Pero llega un punto, o sea, ahí tú te quedas con la idea de que es un antihéroe, ¿no? Pero llega un punto donde tiene el personaje de Kira esta inflexión y decide saltar al siguiente nivel, donde ya conscientemente rompe las reglas y hace mal a otros con tal de él sobrevivir, que es algo muy similar a lo que le pasó a Walter White, ¿sí? Entonces llega a ese punto donde ya no es un antihéroe el personaje, sino es un antivillano, es decir, las circunstancias lo llevaron a ser un villano, y al llegar a ese punto podemos decir, es que con toda certeza él es el malo, ¿no? Cuando ya llega a tomar esa decisión. Entonces, quizás no es el villano tradicional de la encarnación del mal en sí, o el que desea el mal para todos, sino que hace cosas malas dentro de la historia por diferentes circunstancias, pero sigue siendo el malo, ¿no? Exacto, es que tenemos diferentes tipos de villanos, ¿no? De cuando éramos chicos, yo creo que los acercamientos que teníamos en estas películas, por ejemplo, de Disney, ¿no? Eran los villanos que no conocíamos su historia, simplemente veíamos cómo el héroe tenía que combatirlo, le resultaba un obstáculo, y nosotros a lo mejor más chicos, sin conocer tanto, porque también te van educando y tú tratas de seguir una línea de ética, de valores, va reconociendo esa parte básica del bien y el mal, y entonces estás en contra del villano. Entonces, cuando terminaba la película, decías como, qué bueno, ya, que ganó el héroe, y te identificabas un poco. Vas creciendo y te van planteando historias en donde también empatizas ya con el villano porque te cuentan su historia. Y entonces ahí hay una línea delgada entre lo que para ti puede ser el bien y el mal, pero entonces ya se va haciendo más compleja porque los villanos entiendes que muchas veces se hacen a consecuencia
a veces de lo que ocurre en una sociedad o del planteamiento que ellos tienen, por ejemplo, como Thanos, ¿no? Que él decía, es que a mí no me pareció descabellado lo que decía, es más, hasta cierto punto yo concordaba, pero era consciente de que estaba mal o de que tenía que sufrir las consecuencias por ello. Porque cuando simpatizamos y empatizamos con los villanos, también en cierto punto queremos que paguen, es decir, que tengan las consecuencias que le corresponden, ¿no? Porque si lo justificamos en ciertas acciones y cuando también deja de parecerse un poco humano, o sea, de tener cierta relación con lo que nosotros consideramos que está bien y transgreden ese límite, entonces ya no nos parece que sea tan simpático, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, en Better Call Saul de Saul Goodman, ¿no? ¿Cuántas veces no hubo capítulos en los que uno podía debatir y decir, es que mira, sí, era Jimmy McGill y hacía esto? Como comentan aquí también, ¿no? De Lalo Salamanca, ¿no? Exacto. Entonces, sí, dice Seiken, a mí me gustó mucho el personaje de Lalo Salamanca de Better Call Saul, pero siempre hay que dejarlo en la ficción. En la vida real no es agradable estar al lado de una persona de este tipo. Y es que el punto es tener esa reflexión, ¿no? Porque desgraciadamente incluso muchas de las circunstancias trágicas que se han dado en algunos países también es porque hay cosas que no se quedan en la ficción, ¿no? Y muchas personas las aprenden de absorber, no solo, o sea, no solo de aprender mentalmente, sino de absorber y luego lo llevan a otro grado, ¿no? Que ya es esa la palabra. Pero son personas que ya tienen un problema, ¿no? De inicio, porque pueden ser sociópatas, por ejemplo, porque yo no creo que en sí, en los videojuegos, las series, las películas, sean una invitación, o sea, la apología a cometer delitos. O sea, representan una figura, ¿no? Filosófica también, de lo que es el mal, pero no creo que realmente uno no tenga el criterio suficiente hasta cuando eres pequeño de decir, eso no está bien. ¿Quiénes hacen? Híjole, sí. O sea, yo sé que tanta influencia puede. No me refiero a la influencia y específicamente menos de lo que estamos hablando, sino, o sea, simplemente hay que pensar en cosas como el club de fans de Ted Bundy. Ajá. Un asesino en serie matando a mujeres, que tenía a mujeres detrás de él, que querían ser su novia, literalmente. Bueno, quiero comentar algo importante. Les vamos a dejar, perdón, Bio, en las redes, porque encontré un artículo de psiquiatría de la NBCI, que es de la Biblioteca Nacional de Medicina. Tienen un artículo de psiquiatría en el que dice por qué ciertas mujeres, fue de un grupo de mujeres heterosexuales, de por qué sienten atracción por los villanos, o sea, tanto de la ficción como reales, ¿no? Y hablan justamente, ahorita que platicas eso de que se sentían atraídos por un asesino, bueno, pero es que también ahí planteaban que mucho es por el tipo, ellas, sobre todo las que se tienen apego evitativo, que empieza a ser un problema, tienden a buscar ese tipo de hombres, porque las que tienen un apego ansioso, o sea, que son dependientes de alguien, se identifican más con buscar un héroe, ¿no? Entonces está interesante porque si quieren conocer un poquito más también sobre eso, y bueno, ¿y por qué pasa, no? Porque hay mujeres que se sienten atraídas por el villano, les vamos a dejar ese artículo también ahí en las redes. Perdón, Pío, continúa. Pero eso reafirma, ¿no? Justo lo que estábamos platicando, que es esta parte de que no realmente tiene con ninguna influencia específica sino es algo que ya viene. Que ya tienen. Ajá, que ya viene de la construcción personal. Y se proyecta. Ajá. Entonces, pues tenemos muchos tipos de villanos. A mí, en lo personal, con quienes yo me llego a identificar, y no quiere decir que por ello no asuma las consecuencias, porque hasta yo, si pensara ser un tipo de villano así, soy consciente de que no estoy haciendo lo que es correcto, ¿no? Y bueno, habría consecuencias. A mí los villanos que me parecen mucho más interesantes son aquellos que son estratégicos, inteligentes, que tienen un sentido del humor, una personalidad mucho más imponente, más presencia, que representan ese poder. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy enojada, realmente digo,
ay, qué ganas de ser tal personaje, ¿no? Y poder hacer eso, porque hay gente, a mí me molesta muchísimo, digo, paréntesis, pero cuando la gente no es educada, cuando la gente no es amable, me enerva, ¿no? Con fibras sensibles. Entonces, yo me enojo mucho y yo digo, esa gente deberían ay, o sea, sacan mi lado oscuro. Entonces yo me proyecto en ese tipo de personajes. Deberían de digo, darles unas cachetadas. Ay, sí. Perdón, otra cosa. Acabo de ver un capítulo de Sandman y estaba platicando con mi esposo porque hay una chica que es muy buena, tan buena que me desespera. Y saca lo peor de mí luego, ¿no? Y le digo, ya, que la acaben, ¿no? Porque yo sé que no debería. Pero es que hay veces que yo digo, ya sabemos que quieres hacer lo correcto, ya sabemos que es esto, pero es desesperante. Entonces, por eso sí siento que luego me identifico con ciertos personajes que digo como, pues ya, que le den una ayuda, ¿no? Pero, regresando a los tipos de... sobre Ludi. Ay, sí, ay, no, es que... Pero no, en la vida real, no, o sea, es diferente. Ahí canalizo en esos personajes, ¿no? Entonces, pero como decías, Marci, ¿cuándo, no? Ya no es tan sano, pues, identificarse con uno de ellos. Bueno, pues yo creo que cuando también ya lo empiezas a llevar a la vida real, ¿no? Y es que se me viene a la mente, por ejemplo, ahorita comentaron The Voice, ¿no? También esa serie está muy, muy interesante porque no son los típicos héroes, ¿no? La serie en sí tiene un estilo muy gore, muy... No sé si la palabra sea correcta decirla, pero bueno, ustedes se imaginan, ahí los que ya más o menos saben, ¿no? Sobre la serie. Y realmente a veces es tan difícil incluso con los villanos no decir, ay, o sea, lo comprendo, ¿no? Es como que, y de repente en un segundo después lo odias y un segundo después dices, es totalmente comprensible lo que hacen. Y no nada más en esa serie, o sea, en muchas otras. De hecho, iba a comentar otra cosa más también, pero se me fue, a ver si me acuerdo. Okay. Ahorita sí me acuerdo. Ahorita, sí, justo de la parte de los comentarios que están ahí, pues Dani nos comenta tenemos el ejemplo del final de la tercera temporada de The Voice. El hijo de Homelander ve los actos malos como algo normal, pues por su mismo entorno, ¿no? O sea, en los que ya está involucrado el chamaco, pues ahí. Y Alberto, que por cierto, hola. Hola Alberto, bienvenido. En Invincible también está el gore y cuando más Omniman se carga a los guardianes del globo. O sea, en general, de hecho, estas series que no están en el main, The Voice, el cómic es todavía muchísimo más brutal en muchas cosas, ¿no? O sea, realmente es todavía más impactante en otras. Pero la adaptación que están haciendo aquí y los cambios genderbender que hicieron de género y en unas ilaciones, tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. Entonces, es como muy interesante esta parte de las adaptaciones en las que se sigue manteniendo la esencia firme del villano como tal, o de la presencia, no tanto el villano, sino de la villanía. A eso iba a llegar. Gracias, Pío. La cuestión de la villanía, ¿no? Como un valor, incluso como una ambientación en determinadas historias. Y se me viene a la mente estas películas de... A ver si ahorita... Ay, es que hoy, como dice Ludi, tengo memoria de Dory, sí. Estas películas, alguien que me ayude también ahí en el chat, donde llega un día al año donde todos pueden sacar a la purga. Las de la purga. Y donde pueden sacar toda esa villanía interior y convertirse en villanos, o sea, fuera de lo moral, fuera de la ley, hacer cualquier cosa por más mala que sea. Me acordé de eso cuando estabas comentando, Ludi, esa cuestión de proyectar, ¿no? De lo que traemos dentro, de proyectar en personajes, y esta cuestión de la villanía que dice Pío. Creo que esa película, esa serie de películas y esa ambientación es el ejemplo claro
de cuando a lo mejor uno, en este caso hablando de personajes, ¿no? Uno como personaje en esa historia, toma esa villanía interior y la canaliza, ¿no? Y se atreve a decir, me dan la oportunidad de hacer algo así, lo voy a hacer. Pero estamos hablando de un mundo de ficción, ¿no? Ujú. Entonces, dentro de la ficción, que es la purga, como historia, pues sirve, está bien, la narrativa se entiende, te presentan pues ciertas escenas de supervivencia, de persecución interesantes y tú como espectador pues disfrutas la película, ¿no? Es entretenimiento, a veces te sentirás angustiado, a veces sentirás terror, a veces querrás ponerte y darle un golpe a ese que está intentando hacer algo malo. Ujú. Pero por desgracia, y es esta cuestión de cuando esa ficción como esta de la purga, ¿sí? De estos personajes que toman la villanía y la hacen real, pasa, ¿no? A nuestro mundo real y suceden tragedias, ¿no? Y de repente vemos a jóvenes que van a escuelas y hacen matanzas y esa clase de cosas, ¿no? Ujú. Entonces, esto hablar de villanos creo que no tendría un final en cuanto a la narrativa, y sin embargo hay circunstancias, yo creo, a nivel internacional que se llevan, ¿no? A la realidad esta misma villanía de la que estamos hablando ahorita. Entonces, Ujú. es difícil. Y todo esto me lleva a pensar entonces hay muchos tipos de villanos, ¿no? O sea, la villanía no tiene una sola cara. O sea, hay Así villanos es. carismáticos, sí, están aquellos que Hay fueron tontos, buleados. El villano tonto, ajá, como que de alguna Garfio de Peter Pan, que es con una burla, ¿no? Que no se respeta. sí, los villanos que personifican al mal, o sea, en esas historias del mal, ¿no? Contra el bien, siempre la luz contra la oscuridad. Villanos que son buleadores ellos mismos, ¿sí? Entonces, bueno, Sí. es muy interesante todo esto y pues yo creo que así como podemos disfrutar de una buena historia y disfrutar del desarrollo del héroe, pues también se puede disfrutar del desarrollo del villano, ¿no? Siempre y Ujú. cuando dejemos claro que es ficción. Es la ficción, sí. Así es. Y bueno, antes de terminar, pues compártanos, por ejemplo, si decimos villanos de las películas, ¿qué villanos a ustedes les gusta? Su top. Sí. Dice Seiken, ¿cuál es el villano más odiado según su experiencia? Yo me Ay, sorprendo con el personaje, Joffrey, sí. sí, el personaje de Joffrey Perdón. Morales. Fue unánime la felicidad con su muerte, solo me había percatado con Komodo de Gladiador. Y le fue muy mal al Comparto. actor, ¿eh? Pobre, o sea, Sí, eso sí fue. pobrecito. Cuando no Y pueden separar la realidad de la ficción. Es un- volvemos a lo mismo. Hay personas que no separan la realidad de la ficción. Eso ya es algo Es Ajá. un más problema, sano. es un problema. Sí. Pero como dijo Seiken, ay, es que Joffrey es de esos que disfrutas, de verdad, que ya paguen sus consecuencias, que ya les pase algo. Pero, por ejemplo, a ver, Alan dice yo les voy a Dolores dar. de Harry Potter. Ay, sí, ella es otra, ¿no? Es que Umbridge era o muy algo así se llama, la de los odiosa. Pero gatitos. fíjense que Umbridge en las películas, Porque en en los las libros es distinta. películas, sí, es que sabes que como que en los libros sí se nota como por debajo de todo lo que son los demás, los mortífagos y todo lo que está alrededor, pero en la película, híjole, no, la verdad es que la actuación que tuvo y la personalización completamente de esa recreación del personaje fue impactantemente fuerte. O sea, realmente el hecho de pensarte así, pues es simplemente abogar por años de trauma de generaciones anteriores en aprendizaje. Entonces es como un chip ahí de que dices, ¡boom! En los comentarios nos dice Mario, villano que fue héroe es Lelouch de Code Geass. ¿Ese anime lo conocen?
Sí lo conocen. Code Pero Geass. para la audiencia, si no lo conoce, ese es un anime, yo creo que las historias japonesas son muy buenas para representar, por ejemplo, estas partes filosóficas, morales, todos estos dilemas que hay. Y Code Geass, por ejemplo, muestra la historia de una monarquía imperial que se llama Britania, y Lelouch, bueno, si lo estoy pronunciando bien, es hijo de un emperador de Britania. Sufre una serie de eventos traumáticos en contra de su mamá, quien muere, de su hermana que se queda ciega, y esos hechos son perpetrados por terroristas y el papá es indiferente, no hace nada. Entonces deja al protagonista con un objetivo de venganza, jurando destruir Britania. Luego Lelouch conoce a una chica que es misteriosa, se llama CC, o sea, sin darles mucho spoiler, pero realiza un contrato con él a cambio de un poder llamado guías o guis, pero según yo es guías, ¿verdad? Es el guías. Esto finalmente le da el poder que necesita para derrotar Britania, realiza sus deseos de vengar a su mamá, de construir un mundo mejor para su hermana, que es lo que ama y quiere protegerla y quiere verla feliz, y crea la Orden de los Caballeros Negros. Entonces él se convierte en Zero, un personaje que es líder de esas tropas y que quiere, ellos dicen, nosotros queremos proteger a los débiles de aquellos que se aprovechan, y enfatiza pues la justicia, ¿no? Ya desde ese momento lidera la rebelión en contra de Britania, y esa historia muestra a un personaje con esa dualidad interesante entre el bien y el mal. O sea, considerado en su mundo como un villano, y después por los espectadores como uno de los mejores estrategas que lleva a cabo acciones cuestionables, pero en contra de los verdaderos villanos, y con una motivación que es proteger y crear un mundo mejor pues para el ser que más ama en ese entonces, es su hermana menor. Entonces, esa es una serie que se la recomendamos mucho porque no representa el villano como tal, que es ni el héroe como excéntrico, ni el héroe como tal, es lo que decía esta Pío, estos seres complejos que no son buenos, no malos, o sea, no es blanco, no es negro, y sin embargo es de los mejores personajes que hay. Si quieren verlo, lo incluimos aquí como villano, pero no lo es, o sea, realmente ahí pueden discutir esa parte. Ahí sí está muy disparada la discusión entre si lo consideran héroe o villano, o antivillano o antihéroe. Así es. Porque en realidad, o sea, su código moral es muy estricto. Así pero es. Llega un momento en el que dice, si no rompo en este momento este código que yo me estoy forjando, no voy a dar el paso más adelante. Y que entonces, a un héroe le cuesta, ¿no? Un héroe se lo impide, lo limita, y él lo da. Y es cuando cruza esa línea que para la gente es como, es malo. No, ahí entra la discusión. Esa serie de verdad, si pueden, es muy recomendable, véanla. Tiene 2 temporadas, episodios especiales, varias películas, una OVA, todas están muy recomendables, pero está en Netflix la serie y es de verdad muy recomendable. Y nada más para no dejar, yo les traía esa serie y también les tengo Death Note, que ya ahorita la platicamos un poquito, pero para la audiencia que tal vez no la ha visto, es una adaptación del manga, está dirigida por Tetsuro Araki. Es un personaje que muestra Light Yagami, es un estudiante de preparatoria que se encuentra una libreta llamada Death Note. Esa libreta proviene de un mundo de los Shinigamis, ¿no? Que son estos seres como del mundo de la muerte, y es capaz de causar la muerte si se escribe el nombre de la persona y se visualiza mentalmente. Entonces, Light, o Laito, como más o menos lo pronuncian, se convierte en Kira, que era lo que decía Marcy, este personaje. Él atraído por el potencial que implica eliminar a los criminales que están azotando Japón, y de pronto se empieza a perder en el poder y se idealiza a él como un dios de la muerte, ¿no? Que imparte justicia en el mundo, lo que el mundo necesita. Entonces hay un detective que se llama L que intenta descubrirlo, y se da una de las mejores jugadas estratégicas entre ambos personajes, porque pues el otro personaje que más o menos es el héroe, es un personaje espectacular, L, que lo tendremos después en Héroes, pero ahí esa lucha entre esos dos es increíble. También la pueden ver por Netflix. No les recomiendo las películas en lo personal, pero la serie sí, el manga también. No tiene pierde. Hay comentarios interesantes también
A ver. Por ejemplo, dice... Fueron muy rápido. Sí. Joffrey no sufrió lo suficiente, en ese caso fue más insufrible Cersei. ¿Okay? Sí, ambos, pero Cersei duró más. Bueno, también su padre, Tywin Lannister, fue un excelente villano, ¿no? Excelente. En la adaptación, o sea, a serie. Porque es diplomático, porque sabía también de la parte militar y era una persona muy inteligente, que era la cabeza de la familia Lannister. Claro, sí, o sea, era, obviamente dices, ay, qué desagradable porque es malo, pero la verdad se disfrutaba ese personaje. Dice también Alberto, después de la masacre de Yagyu Munenori en la pelea con William Adams, ¿creen que se debería considerar como villano a Munenori? No estoy segura de a qué te estás refiriendo, pero si nos das más datos lo checamos. Entonces, Sailor Galaxy también era una villana incomprendida. De Sailor Moon, sí. Eso pasa, que eran incomprendidos. Luego ya cuando creces más empiezas a verlos y dices, ay, me identifico con el personaje, porque también tiene cierta compasión por ciertas cosas que les ocurren, ¿no? Claro, ¿qué más tenemos? Yo estoy, bueno, aprovechando lo que comentaste, hace varios meses, aquí voy a hablar un poquito de rol, hubo unos cambios ahí, por ejemplo, en Dungeons and Dragons, de hecho no, creo que fue el año pasado, en Dungeons and Dragons, y cambiaron ahí en el core, en las reglas del juego, unas cuestiones ahí de cultura, ¿no? Donde de alguna manera ya se interpretaba más a los villanos dentro del mundo de Dungeons, más como un ambiente cultural, ¿no? Que todos los villanos de alguna manera se habían convertido en villanos por alguna razón, siendo que desde décadas atrás había una tendencia muy fuerte en todo el mundo de Dungeons and Dragons con esta cuestión del bien y el mal, ¿no? Lo legal, lo caótico, lo bueno, lo malo, ¿no? Y muchos de los grandes villanos del lore, pues eran villanos que representaban al mal absoluto. Y recuerdo que hubo por ahí, no sé, Pío, si te tocó ver por ahí comentarios de algunas personas súper conocidas del medio, ¿no? Y decían, no, o sea, ¿cómo es posible? Ahora nosotros como DMs tenemos que, como narradores pues de juego, tenemos que, pues que dar esa comprensión de que los villanos tienen también un trasfondo y eso por cuestión de personalidad y cultura, y yo creo que es algo que enriquece mucho, o sea, darle un nivel de complejidad más grande, no solo al héroe, ¿no? Sino también al villano o al antagonista. Enriquece mucho las experiencias narrativas, ya sea en rol, ya sea en narrativa en libros, por ejemplo, en videojuegos, en películas. Creo que ese es el punto clave. Villanos más complejos. El detalle con el rol y por lo que se da toda esta conmoción y por toda esta discusión son de las cosas que hemos venido platicando desde antes, de la cuestión de mecánica contra sistema, contra forma de juego, ¿no? Entonces, hay muchos jugadores que están más acostumbrados a, este es el malo, entonces, como es el malo, yo tengo que atacarlo porque es el malo, y simplemente peleo con el malo porque es el malo. Eso es todo. O sea, yo vengo aquí a matar a los malos, punto. El héroe depende del villano, ¿no? Para una narrativa, pero un villano sí puede ser protagonista de su propia historia, ¿no? Y descartar totalmente al héroe. Y ahí tenemos, por ejemplo, la del Joker, ¿no? Sí, entonces es muy gracioso justamente cómo la comunidad rolera en ese aspecto se desgarra las vestiduras, insisto, por estos cambios, porque justamente lo que hacen es alterar la parte hacia la narrativa. Sí, entonces obligan a desarrollar personajes, a desarrollar historia, a desarrollar no solo la parte del así soy bueno porque inherentemente soy bueno, no, o sea, ¿cuál es tu leitmotiv, el que te lleva, el que te guía, ¿no? O sea, tu código personal de conducta, ¿no? O sea, simplemente voy a poner igual otra película de ejemplo. Tenemos El asesino perfecto, Leon, jamás matas a mujeres y a niños, punto.
pero es un su asesino. código. Exacto. Es un asesino, pero su código es jamás a niños. Y eso lo hace respetable, ¿no? Hasta cierta parte, porque justamente, como dices, están limitados a decir, esto no se toca, ¿no? No transgredo esa línea. Sí, entonces hay muchísimos niveles en ese aspecto y creo que más bien como que ellos, o siento que estos jugadores se limitan sobre sobre esta reja, en estos cubitos, y entonces en este cubito entra, y si no entra, no funciona. Y entonces cuando cambias los esquemas, pues porque te sales también de tu zona de confort, ¿no? O sea, como jugador estás acostumbrado mejor a esa experiencia de el bien contra el mal, como dices tú, pero ya sí empiezas a jugar, en el caso del rol, audiencia, empiezas a jugar historias más complejas, donde ya hay muchos intereses, ¿no? Donde ya los personajes son más grises, como es el caso, por ejemplo, de Game of Thrones, que pues realmente los personajes de Game of Thrones son personajes grises. Todos hacen, o bueno, la gran mayoría, no todos, pero hacen acciones que para ciertas circunstancias son malas, pero porque tienen razones para hacerlas, ¿no? Por una cuestión de supervivencia, por una cuestión de necesidad. Y eso hace la trama, hace la historia pues mucho más compleja. Y para muchos jugadores e incluso narradores de juegos de rol, es salirse de la zona de confort porque tienes que echarle más coco, ¿no? Entonces como que, bueno. Pero bueno, es otro rollo. Vamos a ir cerrando, amigos, con... Tenemos comentarios. Con lo que dijo Daniela. Yo estoy esperando porque Ludi decía que le gustó mucho, ¿sí? La Bruja Escarlata como villana. Vamos a ir cerrando también con eso. Sí, es que, o sea, más allá del poder tan inmenso que tienen los cómics, del que se maneja la magia y todo eso, tú ves un personaje, por ejemplo, para quienes vieron la serie de WandaVision, ella sufre realmente depresión, ¿no? Entonces ella tiene ese momento como de declive y todo su poder, ¿no? Sale en función, pues, de lo que más ama, ¿no? Que extraña a su esposo y de sus hijos, por ejemplo, que vimos en Doctor Strange, que realmente, pues, los pierde. Entonces, en este afán de recuperarlo, yo siento que muchas veces no vemos esta parte, a lo mejor luego en la realidad, de que cuando uno tiene algo, a lo mejor un problema mental, como la depresión, la ansiedad, algún tipo de situación así, pues está en sí misma, ¿no? Y no ve más allá. Y aquí lo plantean como si se convirtiera en la villana, ¿no? Y saca todo su poder y todo lo que hace. Es que ella ya no tiene nada más que perder. Y entonces se vuelve interesante el personaje porque ella no necesita verse como un héroe, no tiene ya nada más por qué luchar y sin embargo todo lo que hace se ve como con esa fuerza que a veces uno tiene muy contenido dentro, por eso les decía que luego se proyecta uno con los personajes, porque entonces saca toda esa furia, ese enojo y toda esa maldad porque ya no le queda nada por qué luchar, ¿no? Porque la quieren detener, porque ella quiere buscar a sus hijos, pero después, bueno, la otra parte, cuando descubre, ¿no? Que está haciendo esa parte que no es correcta, pues ya vuelve en sí como muchas veces en nosotros hacemos ese tipo de cosas. Entonces me gusta mucho cómo representan al personaje. No es que tenga que ser la más estratégica, la más inteligente, es vulnerable y a la vez eso es tan poderoso, ¿no? Que lo coloca en una parte donde ya tiene los tintes de la maldad, ¿no? Entonces, y creo que eso justamente que acabas de decir es lo que lo hace lo más valioso en esa transgresión, la vulnerabilidad. Y que es lo que muchos critican y no entienden en esa parte. ¿Por qué debo de empatizar con esto, no? O sea, ¿por qué? O sea, si tanto estaba chillando por visión, ¿por qué no va y lo busca y nada más le implanta la gema? O sea, ¿por qué? Porque realmente lo que está buscando es esta parte, ¿no? En la que es el paliativo de su dolor, buscar lo que está más perdido, que son los hijos, ¿no? Sí. Entonces, y cada quien tiene una forma de vivir su dolor de distintas formas, ¿no? O sea,
esa depresión que vivía es parte del duelo, ¿no? O sea, se ve perfectamente en la película. Y bueno, y como dijo Ludi también, si vieron la serie de WandaVision, o sea, se ve esas etapas de duelo que está viviendo y lo que hace en la película de Doctor Strange es una consecuencia de ese duelo, donde ya llegó a un punto de depresión y de locura, ¿no? Por eso, vaya, por eso el nombre también de la película. Y pues representa a ese personaje. Ah, verdad, Bio, sí. ¿Qué más Continúa. decías? No, yo no era. Sí. Ya te fue la idea. Ya se me fue. No, es que del paliativo estabas diciendo. del paliativo, o sea, y es que más bien es eso. El detalle es que hay muchas cosas que de pronto siento que a la hora de que los puristas del cómic dicen, es que no es exactamente lo mismo. No, no es lo mismo. Es una adaptación que están haciendo de manera coherente en el hilo de idea dentro de ese mismo universo. Entonces, darle el seguimiento conforme va la propia historia y la narrativa, y por eso se me hace sumamente genial, la verdad, lo que han estado logrando, por simplemente en la otra serie, por ejemplo, de Falcon y Winter Soldier, tenemos una cosa que no se tocaba en otras historias y que no se ve más que un par de historietas especiales, que es, por ejemplo, el PTS. O sea, síndrome postraumático que sufre cualquier persona que va a la guerra o que está en condiciones de seguimiento de sufrimiento, ¿no? Entonces, o sea, Bucky va, trabaja sobre sí mismo, tanto como le es posible con las herramientas que tiene, ¿no? Sí, pobrecito. Entonces, o sea, cuando lo ves de esa manera, cuando empiezas a ver a los personajes, ya no en esta forma de papel, sino como seres humanos, con estos matices, con estos grises, ya no nada más en el, Bucky es el inconfundible sidekick de Captain America y siempre es el perfecto hombre que después también se volvió heredero del manto del capitán, etcétera. O sea, cambia completamente, ¿no? O sea, el hecho de ponerle esas circunstancias de vivencias y como tú bien dijiste, de estas vulnerabilidades, esa palabra es la clave. Es la clave de todo, porque creo que eso lo demuestran en todos los aspectos ya cuando empiezas a, como bien dice Marcy, ¿no? A indagar, a ver, a buscar y rascarle a cada uno de los villanos, siempre vas a encontrar una razón. Pues, ¿qué les parece si entonces nos quedamos con esa conclusión que dio Pío? Y también pues como una invitación a disfrutar también de los villanos en el sentido literario, en el sentido narrativo y su complejidad, porque creo que a veces están como malinterpretados algunos, ¿no? Desde el sentido narrativo. Entonces creo que con todo lo que comentamos ahorita podemos también darnos unas buenas ideas de cómo reinterpretar villanos que veamos ahora. Así es. En alguna serie o en algún recurso ahí narrativo, literario, cine que veamos, ¿no? Y por qué no también reflexionar por qué y conocernos más a nosotros mismos a través de ellos, ¿no? Porque nos identificamos con ciertos personajes y es mucho de lo que también nosotros, como decíamos, proyectamos. Entonces, pues ahí descúbranse más. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí les vamos a estar compartiendo también otras notas, otras recomendaciones. También en lo particular, pues algunos personajes que también nos gustan. Entonces, pues no olviden seguirnos. Va a haber contenido nuevo y también vamos a darles contenido que también aquí informamos para que esté más detallada ya.
Y no olviden, también tenemos exclusivas, así que... Ah, sí, la exclusiva de la comunidad. No se la pierdan, es exclusiva. Sí. Entonces, quedan todos invitados a ver durante esta semana todo el contenido que vamos a estar subiendo, ¿verdad? Y con eso nos iríamos, entonces. ¿Alguien que quiera hacer otro comentario? Audiencia, compañeras, ¿algo más? Aparte de que sí fue culpa del gato, sí. Bueno, leer nada más el último comentario porque agradecemos mucho que participen también en el chat con nosotros y para que no quede fuera también el comentario de Alberto, pregunta, ¿Yujiro Hanma en la actualidad debería ser considerado como un villano o solo un antagonista? Ahí tiene esa pregunta Alberto. Yo no conozco el personaje. Pero nos vamos a investigar y te vamos a responder. Nuestra tarea de la próxima. Nos ha dejado tarea, entonces. Nos ha dejado tarea y entonces lo vamos a comentar. Muy bien. Muchas gracias. Aquí nos despedimos. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Bye, bye. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Disfruten su fin. Descansen.